qué sirve, en dónde actúa el miembro inferior, para qué nos sirve, pues, por qué lo estamos estudiando, ¿ok? Y el otro articular, ¿por qué también lo estamos estudiando? Entonces ya estamos comenzando otro miembro. Como le dije, el esqueleto se divide en el esqueleto axial, que es el que forma el eje del cuerpo. Ahí está el cráneo, la columna vertebral, y están los apéndices, ¿okay? Los extremos, lo que sobresale a ese esqueleto apendicular, a ese esqueleto axial, que son el esqueleto apendicular. En este caso, el apéndice superior, que es el esqueleto del miembro superior, y el otro apéndice, que es el esqueleto del miembro inferior. ¿Ok? Entonces, el esqueleto apendicular que corresponde al miembro inferior en el humano. Bien, entonces su función pues, tiene que ver con, en primer lugar, soportar el peso del cuerpo, es importante. Se cuenta como el eje del cuerpo, dado por la cabeza, la columna vertebral en sí, hasta el sacro, y después distribuir ese peso en esos dos miembros que contactan con el suelo, ¿ok? En posición erecta, que es la posición normal del ser humano. Y que los elementos articulares, los músculos que actúan sobre esas articulaciones, sobre todo la de la pelvis, de la rodilla, el tobillo, tienen como función tratar de ahorrar la máxima cantidad de energía durante el desplazamiento, ¿ok? Tratar de que, de que el centro de gravedad se desplace lo menos posible. Y esa es la función que cumple el miembro inferior, ¿ok? Distribuir el peso del cuerpo, ¿ok? De una manera que podamos asegurar la locomoción, el desplazamiento en la posición erecta. Y eso pues corresponde al miembro inferior y esa parte osteoarticular cumple con esa función. Dense cuenta que a pesar de que nosotros tenemos que estudiar la estructura de cada una de estos elementos óseos y articulares, no se nos puede olvidar para qué sirve todo eso. O sea, engranar todo ese conocimiento morfológico que van a adquirir en este tema, ¿ok? En función de qué es lo que hace pues, este miembro inferior, qué tiene que ver con el resto de los órganos del cuerpo, pues, la función de cada uno, cuál es su rol. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de la pelvis. Vamos a hablar del coxal. El coxal es el hueso de la cadera y es lo que nos toca hablar aquí en este semestre, ¿no? Porque después, el semestre que viene, vamos a ver pelvis ósea, porque tiene una aplicación directa en los elementos que se ubican en la parte más inferior del abdomen, ¿ok? Los órganos intrapélvicos. Pero eso ya es otra cosa. Eso sería, pues, el llamado cinturón pélvico, que está constituido por los huesos coxales que sirven adelante, ¿okay? Formando la cintura escapular, y el sacro que cierra esto por detrás, ¿okay? Formando un anillo óseo completo. A nosotros, por separado, en este tema, y va como hicimos con el miembro superior, nos vamos a referir a los elementos articulares que tienen que ver con la cadera y el resto del miembro inferior. Pues. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de coxal. Cuando hablamos de coxal significa cadera. El coxal es el hueso de la cadera. Así es el nombre. Vamos a ver si consigo una imagen aquí que me ayude. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si consigo un éter aquí. Además de eso, cuando hablemos de los coxales, vamos a hablar también de algunos agujeros que se forman en el hueso coxal o en todo el cinturón pélvico en relación con las comunicaciones o los conductos que se establecen para comunicar directamente la pelvis con el miembro inferior completo, ¿no? Todas las estructuras que atraviesan esos espacios. Eso también forma parte de este tema, a pesar de que se va a ver, me imagino que se lo van a recordar cuando hablen de pelvis y la parte de región glútea y pelvis, pared de pelvis. Aquí también debemos recordarlo de entrada ya cuando estemos hablando de la parte ósea, ¿ok? Bien. Entonces, cuando hablamos del coxal, nos vamos a referir al hueso por separado, ¿no? Sí, totalmente consolidado, formado por tres huesos: el ilion, el isquion y el pubis. Se cuenta que no es ilion, es ilion. Ilion, isquion y pubis. Son tres huesos que más o menos, un poquito más allá de la puerta, se van a fusionar, formando uno solo,
que es el coxal, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del ilion. El ilion es un hueso que tiene que sus caras, la interna y la externa, comunican con dos regiones topográficas diferentes. La cara interna del ilion comunica con el abdomen, o sea, con la parte baja del abdomen y la la zona pélvica, ¿no? Y la parte externa corresponde a la región glútea, ¿no? Que es una de las regiones o una de las áreas topográficas del miembro inferior, ¿ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta la relación de las paredes de estos órganos, ¿no? Perdón, de estos huesos. Luego tenemos el pubis, que es un hueso más pequeño que va hacia la parte anterior, que se fusiona o se articula, una articulación tipo sínfisis con la del otro lado, ¿ok? A nivel de esa zona, de la zona media de este hueso. Y tenemos el isquion, que es el que está ubicado más atrás y más inferior. En la parte más inferior de la tuberosidad contacta, cuando estamos sentados, contacta con la superficie en la cual estamos sentados. Entonces, esos tres huesos se fusionan formando una especie de Y, ¿ok? Una Y cuya vertiente anterior se abre hacia adelante, hacia el pubis, ¿ok? Y hacia el isquion. Y la parte vertical de esa Y mira hacia atrás. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque cuando este hueso no está totalmente osificado, y usted lo ve en una radiografía, las zonas no osificadas corresponden a cartílago. Entonces ese cartílago en clínica se llama cartílago en Y. ¿Bien? Entonces usted cuando ve la radiografía le va a parecer que el hueso está fracturado, está separado. Pues. Entonces debe recordar que ese hueso en la infancia, esa zona está rellena por cartílago. Pero el cartílago en la radiografía no se ve porque deja pasar el rayo completamente, porque es mucho menos denso el cartílago que el hueso. Entonces se ve el llamado cartílago en Y. Y esa Y se forma en el fondo del acetábulo. ¿Ok? Recuerden esto. Entonces se forma en el fondo del acetábulo. Y el acetábulo, pues, es la zona articular de la articulación coxofemoral. Ahí tenemos dos áreas. Un área como en como en todas las partes que tienen que ver con los extremos articulares, así como ocurre en los huesos largos, ¿verdad? Que tienen los epífisis tienen una zona articular y una no articular. El acetábulo también tiene una zona articular y una no articular. Tiene un trasfondo que queda en la profundidad de este acetábulo, o cótilo, como también se le llama, ¿ok? Que es rugoso. Simplemente ahí confluyen los tres huesos, formando la Y, y por delante, en la parte más superficial, tenemos una especie de semiluna, ¿ok? Que es la superficie articular de este cótilo, ¿ok? De este cótilo, pues, o acetábulo, que son los mismos términos. Hay una escotadura en la parte inferior de este acetábulo, ¿bien? Que está cerrado por un ligamento, el llamado ligamento transverso. Entonces termina de constituirse una especie pues, de copa donde se va a encajar la cabeza del fémur. ¿Bien? Entonces, estas cuestiones, más o menos así, es como uno enfoca el tema, pues lo que ustedes deben tratar de revisar en ello. ¿eh? Ok. La parte anterior del coxal ya articulado, ya quitándole las partes que tiene, ¿verdad? Vamos a tener si vemos al coxal articulado totalmente en su cara anterior, vamos a tener una línea que comienza en la espina ilíaca anterior superior, ¿ok? Luego viene una escotadura, espina ilíaca anterior inferior, y después termina en la espina del pubis. Entonces, de estas cosas que le he mencionado de la parte anterior, vamos a recordar elementos que son puntos de referencia bioscópicos. La cresta ilíaca, que forma la parte alta del ilion, ¿okay? en este coxal, tiene la forma de una especie de S itálica, una S alargada, si lo vemos desde arriba. ¿Bien? Entonces, está limitado por espina ilíaca anterior superior, la parte anterior, y la espina posterior, la espina ilíaca posterior superior. ¿Okay? Esos puntos se tocan, ¿okay? Son palpables, sirven como puntos de referencia. Entonces, van a recordar espina ilíaca anterior superior, van a recordar espina del pubis en la parte anterior. ¿Por qué? Porque de esos dos puntos
vamos a trazar una línea que separa el abdomen del muslo, ¿ok? Forma parte de esa línea, coincide con el pliegue de la ingle, se llama así, pliegue de la ingle que separa el abdomen del muslo, ¿ok? Y de ese punto a ese punto, un ligamento que se llama ligamento inguinal, que deben recordarlo para toda la vida, ligamento inguinal, un espesamiento de un músculo que es el oblicuo externo del abdomen, que se fusiona, forma una banda bien densa de tejido conectivo, ¿ok? Que va del espinilíaco superior a la espina del pubis, ¿ok? Entonces, esas son cosas importantes recordar en este tema. Yo les había hecho un cuestionario ahí. Ese cuestionario, jóvenes, traten de responderlo, porque ese cuestionario sabe las preguntas del parcial. Más o menos por eso se los hice, con la intención de ayudarlos a que ustedes pues puedan no sé, limitar la forma de estudiar, pues. Saber, por ejemplo, la esencia de lo que se va a preguntar. Les aseguro que los que respondieron ese cuestionario debieron haber salido bien. Claro, habrá gente que ni le paró, por supuesto. Y ahí están los resultados. Los trabajos están en las notas, pues. ¿Ok? Dense cuenta que nosotros en ningún momento nos hemos echado la culpa a nosotros. ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que van a evaluar. Lamentablemente es así. Ustedes son los que tienen que estudiar. Y si tratan de buscar la culpa, pues en parte de nosotros pues, va a ser muy difícil. ¿Oyeron, muchachos? Va a ser muy, pero muy difícil. Ok, entonces el coxal, estas cosas son importantes. Hay unas escotaduras en la parte posterior del coxal, ¿ok? Que son las escotaduras ciáticas mayor y menor, están limitadas por una espina, que es la espina ciática, ¿ok? Entonces, ahí quedan una línea, una especie de curvas que están cerrados por unos ligamentos. Estos ligamentos que ustedes van a estudiar aquí están el sacrociático mayor y sacrociático menor. Esos ligamentos sacrociático mayor y menor van a formar unos conductos o agujeros ahí, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Eso me interesa que se lo aprendan, ¿ok? Que se lo aprendan y que sean capaces de entender qué estructuras pasan por ahí, ¿ok? O sea, porque esa es la zona como la pelvis se comunica con el resto de la zona topográfica que le circundan, bien sea hacia el abdomen, bien sea hacia el miembro inferior, o sea, hacia la zona del muslo, o hacia la zona, o hacia la región glútea, ¿ok? Con esa visión deben ir estudiando esto. Entonces, ligamento sacrociático mayor y sacrociático menor. Sacrociático mayor, cómo se extiende, o sea, hasta la tuberosidad isquiática, ¿bien? Y el otro, el saco espinoso o sacrociático menor, cerrando entonces todos los agujeros, formando por las escotaduras ciático mayor y menor. Entonces de ahí deben aprender qué estructuras atraviesan esos dos conductos que se formaron ahí, ¿ok? Entonces, recuerden eso. Si vamos hacia la parte anterior de la pelvis, como les digo, el ligamento inguinal va a formar el límite entre la parte abdominopélvica y la parte anterior del muslo, ¿bien? ¿Por qué es importante esto? Porque a través de ese espacio van a pasar el paquete vacuno nervioso que viene de la pelvis hacia el muslo o del muslo hacia la pelvis, pues en el caso de la parte venosa, ¿bien? Entonces, así deben orientar la manera de estudiar. Por ejemplo, si yo les digo que estructuras atraviesan el agujero sacrociático mayor o sacrociático mayor, tienen que saber que por ahí pasa el músculo piriforme o piramidal, ¿ok? Que tenemos un espacio supra infrapiriforme y que estructuras atraviesan esos pequeños hiatos. Entonces ya eso ya de la región ósea, ustedes deben estar en capacidad de entenderlo. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el conducto subpubiano, ¿ok? También se le conoce como conducto obturador. En la parte posterior de la rama horizontal del pubis hay una escotadura. Si estuvieron leyendo el tema, ¿verdad? Van a ver que hay una escotadura. Y esa escotadura se llama así. Se llama escotadura obturadora o conducto o surco subpubiano, que cuando está cerrado por la membrana obturatriz, ¿ok? Forma un conducto. Y es importante, ¿por qué? Porque ese conducto, a través de ese conducto, pasa la arteria obturatriz y el nervio obturador hacia el compartimiento aductor o medial del muslo, que eso lo vamos a ver cuando veamos muslo,
pero ya deben ir teniendo una idea de para qué sirve ese conducto y cómo se forma, dónde está desde el punto de vista óseo, pues, ¿ok? Bien. Además de eso, por debajo del ligamento inguinal, en relación con ese borde anterior del coxal, vamos a tener que pasa el psoas ilíaco, que pasa el nervio femoral, que pasa también la arteria femoral y la vena femorales, ¿ok? En su paso del abdomen hacia el muslo o del muslo hacia el abdomen. Hacia atrás, en el agujero sacrociático mayor, vamos a recordar que por ahí pasa el nervio ciático mayor, que va al compartimiento posterior del muslo. Más o menos así deben ir estructurando la forma de estudiar esto, ¿no? Ok, se cuenta que hay detalles óseos y detalles topográficos que tienen que ver con estos huesos. ¿Bien? Ok. Entonces, saliendo de estas cuestiones generales, se cuenta que uno, pues, a la chiquita, pues, los detalles mínimos de los huesos, pues, son importantes, ¿ok? Siempre y cuando tengan alguna aplicabilidad. ¿Bien? Ok. Por ejemplo, cuando hablamos del fémur, ¿no? Cuando hablamos de la epífisis proximal del fémur, entonces debemos recordar la relación que guarda eso con la articulación. Tenemos, por ejemplo, en el fémur, en el epífisis proximal, la cabeza femoral. La cabeza femoral tiene una zona articular, ¿ok? Y un cuello que es no articular, o sea, no está cubierto por cartílago. ¿Bien? Entonces, la cabeza femoral tiene una fosita, que es la fosita, así se llama, la fosita del ligamento redondo. ¿Qué importancia tiene? Realmente no es importante desde el punto de vista articular, pero sí es importante desde el punto de vista de la arteria que nutre la cabeza del fémur. ¿Bien? Entonces, si ahí por alguna razón se rompe ese ligamento, no hay problema articular, pero se puede necrosar o se puede morir la cabeza femoral. Entonces uno ya es capaz de entender por qué, por ejemplo, en una fractura del cuello del fémur cercano a la cabeza del fémur, vamos a tener una necrosis avascular de la cabeza femoral. ¿Ok? Entonces eso ya, uno ya a esta altura, pues lo lee, eso lo explica incluso cualquiera de los libros clínicos. ¿Bien? ¿Ok? Por ejemplo, el trocánter mayor, el trocánter menor, que son estructuras que se ubican hacia la parte posterior del epífisis proximal del fémur, son importantes porque algunas de esas zonas permiten la inserción de casi todos los músculos que tienen que ver con la región pélvica, ¿ok? Los llamados pelvitrocantéricos. ¿Bien? Tenemos la fosita digital, donde llega el tendón del obturador externo. Eso ya, a pesar de que lo voy a estudiar luego, ustedes, esos detalles del hueso, deben ir fijándolos ya. ¿Qué estructuras llegan a cada una de esas porciones del epífisis proximal? Por ejemplo, el trocánter menor, ahí va a llegar el psoas ilíaco. Es una cosa que pues, es básica, es elemental, pues. Saber que el psoas ilíaco se fija en este trocánter menor. Y que el trocánter mayor, aparte de que sirve para la fijación de estos músculos pelvitrocantéricos pequeños, que hay zonas que ustedes van a ir viendo lo que están fijados en esta área, van a tener también que los músculos glúteos también se fijan en él, ¿no? Y también es importante esto. Bien, por ejemplo, si salimos ya del epífisis del fémur, una de las cosas que son importantes es saber la forma que tiene el fémur al corte transversal. Lo mismo que vimos en osteoarticular del miembro superior. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, el fémur, si usted lo ve en un corte transversal, tiene un borde anterior, que es como romo, ¿ok? Y como convexo. Bien, dos bordes que no se insinúan bien, pero que hacia atrás, esa forma casi que triangular que tiene al corte transversal, deja un borde posterior que está bien formado, pues, llamado línea áspera. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta, que vamos a tener entonces una cara anterior y dos caras que miran hacia atrás, de la misma manera como vimos, como deben recordar el húmero. ¿Recuerdan? Que el húmero tenía en su corte transversal, o sea, una forma más o menos igual, una forma triangular, pero al contrario, dos caras que miran hacia adelante y una que mira hacia atrás. En el caso del fémur, vamos a tener una que mira hacia adelante y dos que miran hacia atrás, hacia la línea áspera. ¿Ok? Entonces tenemos
una cara posterior interna, posterior externa, o simplemente interna y externa, una anterior, ¿ok? Y no tiene una cara posterior propiamente, sino un borde posterior bien establecido, que es la llamada línea áspera. Entonces, esta línea áspera, que es bastante ancha, ¿ok? Se separa hacia arriba y hacia abajo, se va como a bifurcar, ¿ok? Formando hacia afuera, en la parte proximal, la cresta glútea. ¿Okay? ¿Para qué me sirve la cresta glútea? Usted tiene que saber para qué sirve la cresta glútea. La cresta glútea se va a fijar, uno de los elementos más importantes que fijan ahí va a ser el músculo glúteo mayor. O sea, esas cosas ya las van fijando desde que están estudiando la parte osteoarticular. ¿Ok? Esa sería la línea de bifurcación de la línea áspera hacia arriba. ¿Ok? Hacia adentro vamos a tener la llamada línea espiral, que se continúa con otra línea que sería la llamada línea pectínea. O sea, no hay diferencia pues, entre una y otra, porque se fusiona una con la otra. Y al final, esa línea espiral, o línea pectínea, como también se le dice, se continúa con la línea intertrocantérica anterior. ¿Ves? Esas correlaciones son importantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, que yo les diga que la línea intertrocantérica anterior que une, ¿no? Une los dos trocánteres en sus caras anteriores. ¿Bien? Y que en la parte posterior, el trocánter mayor, la epífisis proximal del fémur es mucho más acentuada, con un tubérculo cuadrado entre el trocánter mayor y menor. ¿Y para qué sirve cada una de estas estructuras óseas? ¿No? Hacia abajo, si vemos cómo se bifurca la línea áspera hacia abajo, vemos una cresta supracondilia externa e interna, coinciden con la cresta supracondilia, son las líneas que van a terminar pues en las zonas articulares del epífisis distal, formando una especie de triángulo, que se llama triángulo popliteo, o superficie poplitea de la cara posterior del epífisis distal del fémur. Y, por supuesto, ustedes tienen que saber si los cóndilos femorales tienen una visión la parte articular más posterior o anterior. ¿Ok? Dense cuenta que el cartílago, los cóndilos, la parte articular del cóndilo, mira hacia atrás. ¿Ok? Eso, a la hora de una pregunta, eso nos hace saber si usted está claro, desde el punto de vista de la posición anatómica, cómo está el hueso. ¿Ok? Cómo está ubicado el hueso. Bien, si seguimos bajando, vamos con la tibia. La tibia, ¿qué me interesa de la tibia? De la tibia me interesa que sepan la dirección que lleva, igual que el fémur. Por ejemplo, vamos a hablar de eso mismo. El fémur, por ejemplo, en un plano frontal, el fémur no es completamente vertical, es oblicuo, ¿ok? Y es una oblicuidad que va de afuera hacia adentro, ¿ok? Así es el fémur en condiciones normales. El fémur no está totalmente vertical. Y con eso, de esa manera vamos a entender otras cosas que tienen que ver con la parte de la función articular. La tibia sí es completamente vertical. Ese pequeño detalle es importante a la hora de evaluar esta parte. ¿Okay? Tienen que saber que el fémur no contacta en el mismo eje a la tibia, sino que la contacta de manera oblicua. Y la que realmente es vertical es la tibia, en condiciones normales. ¿Ok? Bien, entonces, la tibia, como les digo, se ubica verticalmente. Tiene una epífisis proximal que tiene unos platillos, que tiene una superficie articular y unos tubérculos en la línea media, ¿okay? Para la fijación de los ligamentos, como los ligamentos cruzados, que es la zona interarticular de la tibia, con sus platillos medial y lateral, ¿okay? Con sus cóndilos, también se le llama cóndilo, lateral y medial, ¿bien? Que tiene un tubérculo anterior, una tuberosidad anterior, donde se fija el ligamento rotuliano. Eso también ustedes deben correlacionarlo ya. El ligamento rotuliano, que es el ligamento pues, que se continúa con el tendón de fijación en la rótula del músculo cuádriceps femoral. ¿Bien? Ok. Entonces, esta tibia tiene en su diáfisis una forma triangular. Eso lo vamos a recordar siempre, la forma que tiene la tibia desde el punto de vista subcorte transversal. ¿Ok? Tiene forma de triángulo, de modo que tiene un borde anterior y dos bordes laterales, medial y externo. ¿Ok? Entonces tiene un borde anterior, un borde interno y un borde externo. Un borde externo
que es el que se va a relacionar con la membrana interósea y en este caso con el peroné, que es el hueso que queda lateral a la tibia, que es un hueso que no forma parte de la articulación de la rodilla, ¿okay? Simplemente es un elemento para fijar los músculos los músculos de esa área y que tiene más importancia a nivel de la parte distal, en la articulación del tobillo, bien, pero la de la rodilla no interviene directamente. ¿Okay? Bien, entonces en la tibia hay que recordar que va a tener un borde anterior, ¿bien? Que tiene una cara interna, una cara externa y una cara posterior. Que de esas tres caras que les estoy mencionando, hay una que es subcutánea. Eso deben tenerlo en cuenta para toda la vida, ¿ok? Que la tibia tiene una cara que es subcutánea, está inmediatamente debajo de la piel, ¿bien? De modo que hay una cara que está rellena de músculo, que es la cara externa. La cara externa forma el compartimiento anterior de la pierna, pero si usted toca la tibia hacia la parte medial, se da cuenta que se toca completa en toda su extensión esa cara interna o medial. ¿Okay? Es totalmente subcutánea. La piel se fija en la grasa que pudiese haber ahí, que es poca, se va a fijar al periósteo directamente. Es la razón por la cual los jugadores de fútbol tienen que colocarse un elemento de protección para evitar una fractura de la tibia, porque el hueso está prácticamente expuesto ahí, ¿okay? Diferente a de la cara externa del hueso. Entonces ya ustedes, cuando leen este tema, deben ser capaces de responder si uno le pregunta, oye, la cara externa de la tibia es subcutánea, está expuesta. Entonces saben que no, pues está lleno de músculos ahí. De hecho, forma el compartimento anterior de la pierna. ¿Bien? En cambio, la cara interna no tiene nada, no tiene ningún músculo ahí. Nada, solamente la piel está encima. ¿Ok? Y la poneurosis, por supuesto, fijada al periósteo. Más nada. Ya eso es una forma de orientarse ahí. La cara posterior de la tibia es plana, tiene una línea, una cresta oblicua que permite dividir a esa área en dos regiones. Una que está por encima, que es la zona poplitea, y una que está por debajo, que corresponde al resto de los músculos profundos o se fijan ahí, los músculos profundos de la pierna, ¿okay? Formando a ese nivel una especie de arco tendinoso importante que no se fija el tríceps sudal, ¿no? Entonces ya ustedes más o menos deben tener, esa es la visión que quieren ustedes, ¿bien? Con respecto a la tibia. Ok. Vamos a hablar un poco de la parte articular. Vamos a recordar, ya que hemos visto los dos huesos, ya hemos visto el coxal, hemos visto el fémur, hemos visto la tibia, vamos a hablar un poquito de la articulación coxofemoral. ¿Bien? La articulación coxofemoral es una articulación que se parece mucho desde el punto de vista de los movimientos que se realizan, ¿okay? Y quizás un poco las superficies articulares con la articulación del hombro. ¿Bien? Es una enartrosis esferoidea, ¿okay? Que es mucho más estable que la articulación del hombro. Por lo tanto, está mucho más restringida la libertad de movimiento. Se cuenta que la articulación del hombro está hecha para hacer unos movimientos muy amplios, ¿bien? Pero esa movilidad le da mucha inestabilidad biomecánica, ¿okay? Cosa que no pasa en la articulación coxofemoral. En la articulación coxofemoral la cosa es lo contrario. La articulación, por supuesto, tiene que ser así, por la función que cumple, la cantidad de peso que debe soportar. O sea que el estrés biomecánico es mucho mayor aquí. Por lo tanto, es mucho más estable, difícilmente se luxa, ¿ok? Se separa su superficie, pues, porque está hecha para eso, para mantener unidas las superficies articulares. Entonces, mucho más estable, tiene menos libertad de movimiento que la otra enartrosis. Pensar que otra enartrosis, el hombre es una enartrosis, pues, esta es mucho más limitada la amplitud del movimiento. Realiza los mismos movimientos, pero en menor amplitud, ¿ok? Se cuenta que para tener una luxación de la articulación de la cadera, oye, el impacto debe ser demasiado grande, ¿okay? Muy, muy grande, accidente de tránsito, qué sé yo. Es muy difícil que se luxe, a diferencia de la articulación del hombro. Entonces, existen las superficies articulares, como les dije, el cótilo, o sea, el cótilo, que es como se le llama también a esta copa, donde se fija la zona articular
de la cabeza del fémur, ¿bien? ¿Ok? Hay unos ligamentos, una cápsula, como todas estas articulaciones sinoviales, que está reforzado dependiendo de la cantidad de músculos que tenga. Por ejemplo, en la parte posterior vamos a tener una serie de músculos que son los pelvitrocantéricos, unos músculos pequeños que van a servir como de reforzamiento o van a ayudar a la resistencia de la cápsula. Por eso la cápsula en la parte posterior es más delgada. ¿Ok? En la parte anterior es más gruesa. Entonces tenemos el ligamento iliofemoral, el ligamento en Y, ¿ok? Que va a reforzar la parte anterior de la cápsula articular. Después tenemos el puro femoral y el isquiofemoral, dejando una zona atrás que es más o menos como si se herniara o se viese la sinovial. Claro, eso ocurre por lo que les digo de los músculos pelvitrocantéricos, que están prácticamente reforzando esa zona posterior, ¿ok? Bien, entonces más o menos eso es lo que debemos saber de esa articulación. Ese tipo de elementos, ustedes lo van a, por supuesto, ampliar más. Es una lástima que no tenga una clase preparada, completa, porque es muy complejo esto, hablarlo así, por eso simplemente le estoy dando esos tips, algunos elementos de lo que ustedes han leído, pues. Se pueden ayudar bastante con el cuestionario. Lo otro era, no voy a hacer como el semestre pasado, porque simplemente le hace preguntas a los alumnos, pues yo sé que ustedes pues, difícilmente se han leído uno o dos del tema, pero los demás no lo habrán leído. ¿Entiendes? Entonces, por eso va a ser mucho más tedioso. Si me pongo a hacerle las preguntas, eso se va a convertir en un nada, pues no iba a decir nada. O sea, queda todo el mundo mudo aquí, ¿ok? Y eso no es lo que quiero, eso es lo que quiero evitar. Por eso estoy hablando yo. Bien. ¿Qué otra cosa? La articulación de la rodilla, por supuesto, esa sí es más compleja. Es una articulación porque se va a formar por la epífisis distal del fémur y la epífisis proximal de la tibia. El peroné no forma parte de la articulación. ¿Ok? Y por supuesto, esta es una de las articulaciones que son claves a la hora de la locomoción, a la hora de la función que cumple el miembro superior, el miembro inferior, perdón, es la distribución de las cargas, del peso del cuerpo, y aparte de eso, el desplazamiento en la posición vertical, ¿ok? De modo que estas articulaciones aseguran que en la posición de pie se cierren e impidan, pues, que haya una inestabilidad a la hora de mantenernos de pie, sobre todo la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera, ¿ok? La coxofemoral. Esas dos son quizás las dos articulaciones clave para mantenernos de pie. Ok. Entonces, esta articulación, que es una articulación bastante fuerte desde el punto de vista biomecánico, por todo el peso que debe soportar, debe tener unos reforzamientos articulares completamente diferentes a todas las articulaciones que ustedes han leído hasta el momento, ¿ok? Entonces tiene unos ligamentos intraarticulares y extraarticulares, ¿ok? Unos ligamentos que refuerzan la parte interna de la articulación, como los llamados ligamentos cruzados anterior y posterior. Tiene unos platillos especiales de filocartílago, que son los meniscos, que permiten de alguna manera amortiguar esa fricción que hay en los movimientos de esta articulación, que en líneas generales son flexión y extensión. Hay mucha controversia con respecto a qué tipo de articulación es la articulación de la rodilla. Es una articulación, pues, que en su función principal va a ser comportarse como una articulación de quínglimo, pues, que es lo que se conoce como bisagra. ¿Okay? Esa articulación, para algunos autores, por el hecho de tener movimientos diferentes, ¿cómo le digo? Bien limitados, pero diferentes a una articulación bisagra, ¿ok? Permiten hacer flexión y extensión, que es la principal función de esta articulación, pero también hay una especie de rotación medial y lateral que producen el eje vertical, ¿ok? Entonces, por eso algunos autores la mencionan como doble condilia, ¿no? Como para meterle un poquito esa función que cumple. Otros simplemente dicen que es una articulación bisagra, ¿ok? Así de sencillo, para evitarnos problemas. Entonces, ella,
las funciones principales son flexión y extensión, pero recuerden que es capaz de hacer, sobre todo cuando el paciente está en posición de flexión, permitir cierta rotación medial y lateral, que cuando se exageran estos movimientos, sobre todo en esos deportes de contacto, los meniscos se pueden desprender, ¿ok? Gracias a esa rotación que puede exceder los límites del mismo. El ligamento colateral externo, ¿bien? Es un ligamento expuesto que va, por supuesto, del cóndilo lateral del fémur a la parte alta del peroné, ¿ok? Es un ligamento que fue una especie como si fuera un tendón, ¿ok? Es un ligamento que está bastante expuesto en la superficie, se puede incluso tocar, ¿bien? Está el ligamento colateral interno, que es un ligamento que tiene una relación más directa con la cápsula articular. Se fija ella, se expande, es amplio, ¿ok? Y se va a juntar, como le digo, a fijar a la zona interarticular. ¿Bien? De hecho, tiene comunicación directa con los meniscos. ¿Okay? Hay una zona de él que se fija al menisco. Estos ligamentos, por supuesto, van a sufrir en esos deportes de contacto, esos deportes en el cual la articulación va a rotar sobre el eje vertical, ¿ok? Y se expone a lesiones. Bien. Aparte de estos, que no son los más importantes, vamos a tener los ligamentos cruzados. Son unos ligamentos bastante fuertes. Estos ligamentos, como le digo, que van de la parte intercondilia, o sea, en los cóndilos femorales tienen una cara medial y lateral, o sea, cada uno de ellos viendo hacia esta zona, en lo cual se fijan estos ligamentos cruzados, ¿no? Y van el anterior, ¿ok? Va a ir en una dirección antero-externa y el otro, el posterior, en una dirección postero-interna, ¿ok? Esa es la forma como se dispone y eso deben recordarlo, ¿ok? Postero-interna, antero-externa. Eso es saberlo, la dirección que llevan estos ligamentos cruzados, ¿bien? Entonces, esta es una manera de asegurar que las superficies articulares no se desplacen, vía hacia adelante o hacia atrás, durante los movimientos libres de esta articulación, en los movimientos de flexión y extensión, ¿ok? Y entonces, los otros elementos que forman parte también de este mismo complejo articular van a ser los llamados ligamentos, que no son unos ligamentos, son fibrocartílagos que se fijan íntimamente al periósteo de la superficie superior del epífisis proximal de la tibia, ¿ok? Y tienen una forma completamente diferente desde el punto de vista morfológico. Por ejemplo, el externo es un fibrocartílago mucho más redondeado, ¿ok? Y el interno tiene una forma mucho más amplia en forma de semiluna, ¿ok? Esa es la forma morfológica o la manera como se ve de la parte macroscópica, pues estos cartílagos o estos fibrocartílagos. ¿Cuál es su función? Dense cuenta cuando el cóndilo femoral, la flexión y extensión, van a permitir que el desplazamiento tenga la menor cantidad de desgaste. ¿Okay? Recuerden que ellos van a soportar mucha tensión en base al peso que viene de todo el resto de todo el cuerpo. Pues. ¿Okay? Por lo tanto, se necesita que estos elementos amortigüen esos desplazamientos que se dan en la flexión y la extensión. Entonces, todo este complejo de ligamentos permite mantener la estabilidad biomecánica de esta articulación, ¿ok? Bien. Ok. Hay otra articulación que se forma aquí, que es la femororotuliana, que está por la superficie anterior del epífisis distal del fémur y la rótula, ¿ok? De modo que a la base de la rótula llega el tendón donde se consiguen los cuatro componentes del cuádriceps femoral y de forma un tendón bastante grueso que termina en la tuberosidad anterior de la tibia, que es el tendón rotuliano. ¿Okay? Todo esto forma parte pues, del complejo articular de esta articulación de la rodilla. Bueno, que es importante recordar
Bueno, la dirección que llevan los meniscos, los meniscos no, perdón, los ligamentos cruzados, la forma que tienen los meniscos ubicados. Por ejemplo, se le puede poner un dibujo sobre una visión superior de la articulación de la rodilla, donde se dan los meniscos. Usted identificar ahí cuál es el interno, cuál es el externo, cuál es el ligamento cruzado anterior y cuál es el posterior, ¿ok? Cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. Entonces ya deben ir pensando, así como ha ocurrido en los otros exámenes, que se les puede hacer una pregunta sobre la zona, sobre esto. Tranquilamente uno puede hacer una pregunta en corte transversal de la articulación, donde se ve la superficie, la superficie de la tibia, ¿no? La superficie de la tibia con los elementos articulares que tienen que ver con la tibia en la articulación de la rodilla. Entonces ya deben ir pensando, deben ir viendo estos dibujos, porque puede salir cualquiera de ellos en el examen. Y como les digo, mira, un dibujo como este, oye, nos puede ayudar mucho, ¿ok? A salir bien en el examen. Simplemente no cuesta nada agarrar y fijar este tipo de estructuras, porque realmente les ayuda a reforzar los objetivos de la teoría, ¿ok? Entonces, en algún momento ustedes van a tener un dibujo sobre, para no sobrecargarlos de preguntas teóricas. Entonces, simplemente yo voy a tratar de colocar dibujos en los cuales ustedes puedan identificar las estructuras elementales y básicas, pues, ¿ok? Entonces, no quiero que vayan a llegarse la sorpresa en el examen de que se le haga una pregunta sobre esto. Claro, ¿cuál es el problema que han tenido ustedes también? Que nadie me lo dijo tampoco ustedes cuando hice las preguntas, porque no lo saben, porque no han vivido eso. Que no han tenido la oportunidad de ver prácticas, en la cual uno hace un pretest, un post-test. En el pretest, pues se les manda a dibujar. Ustedes tienen que dibujar ustedes mismos su estructura. Aquí lo bueno es que ustedes se les está colocando el dibujo y ustedes simplemente están colocando las partes. ¿Ven? Entonces, por favor, cada dibujo que vean en el libro, traten de fijarlo, traten de ver la estructura, pues. ¿Por qué? Porque no tenemos práctica, no tenemos cadáveres. Entonces, lo que nos queda es la parte de los dibujos para reforzar el conocimiento anatómico. Entonces, les recomiendo que por favor vean todos los dibujos que tienen que ver con la parte articular, porque van a salir dibujos como estos en el examen, ¿ok? Y la intención es ayudarlos, no es tratar de que ustedes caigan en el examen. Yo no imaginé que esas preguntas, que pues, esos dibujos, pues, lo iba a agarrar de sorpresa. Pues. No puede ser. Eso es como si no hubieran leído el libro, pues no hubieran visto el libro, pues, o lo vieron por encimita, pues, simplemente. En el librito y no le pararon qué estructura es, qué está por aquí, qué está por allá, ni siquiera se tocaron ustedes mismos las arterias. Oye, pues, esta arteria, ¿por dónde va? ¿Dónde estoy metido aquí? Nada, eso tienen que hacerlo, muchachos. Entonces, esperen dibujos también en esta parte osteoarticular, sobre todo en esta parte osteoarticular. Yo puedo tranquilamente colocarles, por ejemplo, el fémur y mandarle a colocar las partes. Puedo colocar una articulación como esta que les he mencionado y mandarle a colocar las partes. Bien, ok, entonces recuerden eso. La rodilla, aparte de estos ligamentos que he mencionado, tiene un reforzamiento posterior importante. La cápsula está bien reforzada en lo que se llama el complejo ligamentoso posterior, ¿ok? Que tiene, por supuesto, la cápsula articular y además algunos tendones que dan unas expansiones hacia esta cara posterior, fibrosa de la rodilla, ¿ok? Vamos a tener que el tendón del músculo semimembranoso da un ligamento que es el ligamento popliteo oblicuo, ¿bien? Además de eso, vamos a tener el ligamento popliteo arqueado, que ese ligamento tiene la siguiente particularidad, forma un arco a través del cual pasa un músculo, el tendón de un músculo, que es el músculo popliteo, ¿ok? Que se fija o se origina en esa zona por encima de la cresta oblicua de la cara posterior de la tibia, y que atraviesa la articulación, y que es un elemento importante a la hora de los movimientos de rotación de esta articulación en la flexión, ¿ok? Entonces, eso lo van a recordar. Aparte de esto, existe un complejo ligamentoso, un complejo de ligamento que se llama la pata de ganso. Eso lo deben leer, a pesar de que lo vamos a recordar bastante cuando veamos muslo, ¿ok? Fosa poplitea. Hay que recordar que cercano, pues en la parte más baja de la cara interna de la articulación de la rodilla,
llegan tres tendones que forman un complejo llamado pata de ganso, por la forma que tiene en relación a la pata de este animal. ¿Ok? ¿Sabe? Entonces es un complejo de tendones que forman parte de los movimientos que cumple la articulación de la rodilla, pues. Bien sea en los movimientos de rotación y medial, bien sea a la hora de ayudar en la flexión, ¿ok? Entonces son formados por el sartorio, el grácilo o recto interno y el tendón del semitendinoso, que van a fijarse en el tercio superior de la cara interna de la tibia. Entonces, eso también, a la hora de estudiarlo, pues cuando usted vea la articulación, generalmente se colocan, eso no forman parte de la articulación propiamente dicha, están un poquito por debajo, pero están ahí, ustedes deben saberlo ya de ahorita, conocer estos tendones que forman la pata de ganso. Recuerden eso. Ok. Bien, de igual forma, pues yo puedo hacer un corte, un dibujo lateral o medial con respecto a los ligamentos que forman parte de la articulación de la rodilla y simplemente colocar los nombres de cada una de esas estructuras. ¿Está claro? Así, no quiero sorpresa, no quiero que a la hora del examen pues van a caer que, uy, ¿por qué preguntar una cosa como esta? Hay que preguntarlo, porque primero disminuye la cantidad de preguntas teóricas, que muchas veces es una de las cosas donde más dificultad tienen ustedes. Entonces, si les coloca uno un dibujito como este, pues es mucho más sencillo responder. Y, y me interesa porque se cumplen igual los objetivos. Los objetivos de evaluación se están cumpliendo con ese dibujo. Porque si ustedes responden ese dibujo, esa parte, quiere decir que sí leyeron, sí estudiaron y sí están ubicados. ¿Sí me entienden? Entonces, por esa razón, esas preguntas van a seguir llegando. No les voy a colocar una resonancia magnética, por supuesto que no. ¿Me entienden? Porque es una cosa ya se escapa de esto. ¿Bien? Las bases para eso las estamos teniendo ahorita. Bien, pero no poner una resonancia magnética del corte coronal de la rodilla y me colocan las estructuras, que ya ustedes, si lo estudiaron bien, la parte normal deberían estar en capacidad de responderlo, por supuesto que sí, pero eso no se les va a preguntar. Se va a preguntar dibujos que tienen que ver con la clase, pues. ¿Ok? Ya recuerden eso. No quiero sorpresas entonces. Bien, entonces por favor, a los compañeros que no vinieron a la asesoría, que no se anotaron hoy, por favor, díganles eso. Díganles que se hace preguntas sobre dibujos, o sea, son dibujos de tanto la parte articular como de todo, ¿no? Pero en este articular me voy a tratar de reforzar un poco en la parte de dibujo, ¿oyeron? Porque a veces pues es difícil formular preguntas sobre este tema, pero con un dibujito se entiende más la cosa. Bien, la parte más distal que corresponde al tobillo, ¿ok? Ya es, claro, no es menos importante, pero ya pues también se puede hacer con respecto, por ejemplo, en la parte de los huesos del pie, se pueden preguntar articulados, ¿no? No les voy a preguntar los huesos por separado, es demasiado, eso sí es un poquito más complejo y no tiene tanta utilidad, ¿entienden? Pero sí, a la hora de hacer las preguntas en pierna y pie, ya en pie, pues propiamente dicho, en la parte del tobillo, en la parte de los huesos, del tarso, el metatarso, voy a hacer preguntas sobre cada uno, dónde está ubicado cada uno. Habrá alguna estructura importante de cada hueso que se pueda preguntar también. Entonces, bueno, para que eso lo tengan en cuenta, vamos a hacer énfasis en esto que les he mencionado, lo de estas articulaciones grandes que les he mencionado, estos huesos que les he mencionado. Se puede preguntar, por supuesto, huesos del pie, por ejemplo, el astrágalo tiene algunas particularidades, eso también se les puede preguntar, o sea, puedo poner una cara lateral o medial del astrágalo, donde ustedes pueden colocar las partes, ¿ok? Entonces eso, por lo menos el astrágalo y el calcáneo. Los demás pues son un poquito más difíciles, porque son más pequeños, no tienen mayor importancia esto, ¿bien? Pero eso sí, de los huesos que puedo preguntar, calcáneo, astrágalo, ¿bien? Y por supuesto, totalmente articulado el pie desde el punto de vista, ¿no? Y ligamentos, algunos de esos ligamentos que son importantes, pues, que estudiar aquí. Por ejemplo, el ligamento deltoideo y sus porciones, etcétera. ¿Qué otra cosa? Los ligamentos de la articulación del tobillo, tanto la cara externa como la cara interna. Eso pueden ser preguntas de examen también. Entonces se puede preguntar en un dibujo, pues. No se los voy a preguntar en teoría, porque oye, es más difícil. ¿Ok? Es más difícil que ustedes se ubiquen o redactarles una pregunta que ustedes respondan sobre eso, sobre esas articulaciones pequeñas. Lo que sí le digo es que de la parte tobillo y pie,
voy a preguntar poco, todo lo demás se va a centrar en lo que les he mencionado. Entonces, en tobillo y pie, algunos ligamentos que tienen que ver con la parte interna y externa del pie, o sea, de la articulación del tobillo, o de los huesos. Si pregunto hueso, va a ser calcáneo y astrágalo, que son realmente los que tienen mayor particularidades, ¿ok? Entonces, bien, traten de estudiarse esa parte ahí. Hay un dibujo sobre la parte inferior del pie, el pie, por supuesto, con su el pie articulado, ya con ligamentos, que si, por ejemplo, el tendón del peroneo largo, llegando al borde interno del pie, en este caso del escafoides, ¿eh? Por delante del escafoides, de la cuña, todo eso ahí, en el ligamento plantar, qué sé yo, el ligamento calcáneo navicular plantar, eso quiero que se lo estudien, esos ligamentos, ¿ok? Esa zona del pie, de la planta, ¿ok? De la planta del pie. Que son todos los libros, se queda el otro mundo con eso. Entonces, en eso se van a centrar las preguntas de este bloque. Con eso espero ayudarlos un poco con respecto a lo que voy a preguntar. Y en lo que he mencionado, o sea, más o menos en eso va a consistir las preguntas del examen. Si pueden, por favor, responder las preguntas del cuestionario, sería lo ideal, pues. Se cuenta ya con esto, pues, ya es un tema que no sé cuántos puntos debe valer en el examen, unos 6 puntos más o menos, ¿ok? Y de ellos, como les he dicho, para ayudarlos voy a hacer dibujos. Bien, porque yo sé que la parte articular es difícil, o sea, hacer preguntas ¿cómo les digo? Redactar preguntas de articular no es fácil, ¿ok? Pero si ustedes tienen un dibujito, va a ser mucho más sencillo. Entonces, por favor, agarren su Netter, agarren cualquiera de los libros, el Moore, el Gray, el Gane Gray, y vean los dibujitos y ubiquen las estructuras. Porque ahí, pues, más fácil para mí, y yo sé que con eso, pues, van a cumplir con los objetivos del tema, ¿eh? Que es lo que yo quiero, que me demuestren, pues, que dominan los objetivos del tema. No sé si tienen alguna objeción sobre eso, si se hacen dibujos. Okay, a mí me parece que es mucho mejor hacer dibujo. Uno que otro dibujo, bueno, todo hace dibujo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que este parcial es mucho más fácil que el parcial que presentaron hace poco. Se parece mucho, es mucho más sencillo que miembro superior. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta también. Yo espero que con este tercer parcial puedan recuperar la nota. Sobre todo ese 60% que salió aplazado. Por suerte, pues, las notas en el teórico de aplazado, pues, no es tan baja, pues. El promedio está en 9 puntos y tanto sobre 20 del parcial, ¿ok? Del parcial teórico. Yo no revisé los prácticos, por eso los evaluó otro profesor, ¿ok? Pero para que tengan una idea, de cómo salieron, pues también salieron tan mal. El promedio sobre 20 está en 9 puntos y tanto de las notas que salieron en el examen. Y bueno, por supuesto, eso está favorecido por algunos de ustedes que sacaron muy buenas notas en el teórico. Ok, pero yo aspiro y espero que ese grupo, el 60%, pueda mejorar las notas en este tercer bloque. Y tiempo hay suficiente. Así que traten de, miren, no perder ni un segundo yo aspiro y espero que no vea a ninguno de ustedes en una foto de Instagram o de Facebook celebrando nada. Aquí estamos celebrando en la redoma del sol antes de presentar el examen. Yo aspiro y espero eso después que presenten el examen. Pero antes de eso, ustedes están para estudiar, jóvenes. Recuerden eso. Ese es su objetivo, no tienen otro. Estudiar, estudiar y estudiar. Después que terminen, perfecto, celebren todo lo que les dé la gana. Se van para la playa, como ustedes quieran, pero no hay tiempo que perder ahorita. ¿Ok? Este tercer parcial es mucho más sencillo que el segundo. Así que, por favor, aspiro y espero que estudien full. Bien, nos vamos a entender mejor con los otros temas. ¿Okay? Este tema es un medio borroso, porque no es un tema que muchas veces se estudia solo. Bien, ¿qué tienen que decir? ¿Alguien quiere opinar? ¿Serán igualmente que en este parcial pasado, o sea, estarán ya esquematizados o nosotros también tenemos que dibujar?
No los voy a poner a dibujar, porque si los pongo a dibujar, olvídenlo. Hay muchos de ustedes como si no hubieran visto kinder ni pre-kinder, pues. Que es una locura total. Por eso se les coloca el dibujo. Y ustedes simplemente colocan las partes. ¿Sí? O sea, nunca los voy a poner así un dibujo en ningún lado, ¿ok? El dibujo se les va a hacer y ustedes pues simplemente colocan las partes como se ha hecho hasta el momento. ¿Bien? Claro, cuando presentaban pretest se les mandaba ese dibujo, por supuesto. Pero ya no estamos en esa etapa de antes, pues. Y entonces yo prefiero, para ustedes es mucho mejor, que se les coloque un buen dibujo y ustedes colocan las partes. Eso que dijo uno de sus compañeros, de que de repente se ve más oscuro, se va a tratar de que para la próxima, pues, hacer una copia previa para ver si se ve mejor la foto. De modo que evitemos que haya ambigüedades. De todos modos, si hay ambigüedades, siempre tenemos en la clave, durante el examen, la foto original. Ustedes pueden pedir, mira, no se ve esto bien, y uno tranquilamente se los muestra, si no hay ningún problema. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo? ¿Mm? ¿Alguien más dice algo? Doctor, ¿para cuándo sería la próxima asesoría? La próxima asesoría yo creo que da la chance de aquí al sábado. Yo aspiro y espero, muchachos, que lean el tema de aquí al sábado. ¿Está bien? O sea, que cuando estemos en el tema podamos discutir, que yo les pueda hacer una pregunta y ustedes puedan responder. Porque si no van a perder la cosa. Está bien, vamos a tratar de que ya el sábado estemos viendo pelvis y región glútea. De modo que nos quedarían 2 temas nada más, que se discutirían en el transcurso de esa semana, que serían muslo y fosa popliteo y pierna y pie, que están en la plataforma, están muy buenas, las clases están muy completas, pueden meterse con tiempo. Yo no sé, la clase de pelvis y región glútea la dio Palencia. Yo no sé, yo no me he metido en la plataforma a revisar esa clase, pero pueden revisarla y ya creo que debe estar ahí. ¿Quién más? Doctor, una pregunta, ¿y a qué hora sería la asesoría del sábado? Porque el doctor Palencia hoy también nos dijo que también tenemos una asesoría con él el sábado, pero no recuerdo a qué hora. Yo generalmente mis asesorías son de 2 a 3, porque a las 5 y tanto tengo que salir a caminar. Entonces, de 2:30 a 3. Esa es más o menos la hora. Oyeron, hoy porque se me cayó el internet. Hubo un bajón y tardó en volver el internet. Pero más o menos esa es más o menos la hora. ¿Y qué les va a dar Palencia el sábado? ¿Qué les dijo? ¿Qué tema les va a dar Palencia? Muchachos. Aló. Lo mismo, doctor, pelvis y Ok. Estamos entonces lo mismo, está bien. Bueno, está bien. Está bien. De todos modos, bueno, yo voy a estar con él, yo voy a dar pelvis y región glútea también. Ese es el tema que quiero dar. Y bueno, después nos montaremos yo que estamos bien. Date cuenta, la semana que viene el martes estaríamos dando muslo y fosfopolitia, que también está en la plataforma, está muy bien, está muy completa. Ustedes tienen que leerla antes, por supuesto, tienen que verla. Y el viernes estaríamos dando la última. Yo realmente los viernes lo uso para otra cosa, pero el viernes tranquilamente podemos dar la asesoría de pierna y pie, que sería la última. ¿Ok? Y nos ponemos al día. Y como les digo, muchachos, estudia full, no queda de otra. Será que no dormirán. Tratarán de dormir 4 horas diarias, pero hay que estudiar, muchachos. Esta carrera es así. Si lo sé yo, que bueno, cuando estuve en el semestre de ustedes es una locura, ¿no? Pues no hacía nada sino estudiar. Era el viernes, había que estudiar, el sábado había que estudiar, el domingo había que estudiar. Pues claro, todas las semanas te evaluaban full. Era pretest y posttest de cada práctica que presentabas toda la semana. Y no solamente era de macro, era de micro también. O sea, es una locura esa broma. Eran épocas muy difíciles. Ahorita es mucho más relajado, ya no. Ustedes tienen la oportunidad de estar más relajado ahorita. Pero la época nuestra era peor, era lo peor. No, bueno, pregúntenle a la gente de mi generación. Si el papá de ustedes o la mamá de ustedes estudió medicina en esta escuela hace muchos años, pues les dirá cómo era. Pero es muy difícil. Y bueno, esos son sacrificios que se cumplen en esta carrera.
Ese es un sacrificio que no solamente está hecho para nosotros, para nadie más. Mientras todo el mundo está echando broma, nosotros tenemos que estar estudiando, ¿qué más? Si escogimos estudiar medicina, no nos quedó de otra. Nadie nos puso una pistola en el pecho para que estudiáramos medicina. A menos que haya algún caso que yo no sepa. Pero así es esto. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo? ¿Qué dice Sulgrey Ramos? Nada. ¿Qué dice Camilo? ¿Qué dice Yo creo que Cornieles? Ajá. ¿Quién? está todo Coroba. claro. Yo creo que Ok. está todo claro. ¿Quién más dice algo ahí? Aparte de Coroba. Carla Pineda. ¿Qué dice Carla Pineda? ¿Cómo salió? Ah, Carla. ¿Cómo salió en el examen, Doctor, Carla? espera. Según mi cuenta, creo que lo pasé, si no me faltó un poquito. Estoy esperando la nota. O sea, con el práctico yo el pasado, porque el práctico no estuvo tan difícil. Yo creo que el práctico, oye, es un regalo, ¿no? ¿Qué les parecen los prácticos? Los prácticos son muy sencillos. Los prácticos no tienen mayor dificultad. O sea que si estuvo cerca, debió haber pasado su materia, por supuesto. Con el práctico, pues. El práctico son 20 puntos. ¿Qué dice Sulgrey Ramos? Aló. ¿Cómo salió Sulgrey? Ella, como me dijo una alumna el otro día que salió por la puerta. El clásico chiste. Aló, ¿se escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el sábado a las 2:30.